Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar el segundo gran tema de la materia, o sea, la segunda parte de la materia, que tiene que ver con célula, sus partes y sus funciones. Este fue un tema que ya comenzaron a abordar en las clases del ingreso a la universidad para esta carrera de medicina veterinaria. Entonces, para comenzar el tema vamos a hacer un repaso de algunas cosas que ya vieron y que después vamos a ampliar sobre célula en una serie de videos cortos para que a ustedes les sea más fácil poder ir siguiendo la temática. Cuando nosotros nos referimos a célula, tenemos que generalizar determinadas cosas. O sea, hay una teoría celular que nos explica o que nos fija determinadas características de las células que son válidas para todas las células. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los organismos están compuestos de una o más células. Ustedes ya vieron que habían organismos unicelulares, había organismos pluricelulares, pero siempre los organismos están compuestos de células. Una o más células componen los organismos. La foto de atrás de las letras es simplemente la epidermis de una planta, donde nosotros podemos ver células epidérmicas y células especializadas, todas componiendo un tejido de un organismo. Pero siempre los organismos están compuestos entonces por una o más células. Otra característica que hay que tener en cuenta dentro de la teoría celular es que todas las células provienen de células preexistentes, o sea, no hay generación espontánea. ¿Se acuerdan cuando vimos las teorías de generación espontánea que estuvieron en boga en algún momento durante el desarrollo de la biología? Bueno, no hay una generación espontánea. Las células provienen de células preexistentes. ¿De qué manera una célula se origina a partir de otra célula preexistente? Bueno, un poco va a variar de si esas células son pro o eucariotas y el tipo de células. Yo solamente les puse ahí dos dibujos. Uno es una división para originar o para reproducir una célula procariota. En el segundo caso es de una célula eucariota. Y después vamos a seguir sobre ese tema y vamos a estudiar un poco más lo que sean divisiones celulares. Pero por el momento, entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta es que todas las células provienen de células preexistentes. También hay que tener en cuenta que todas las células, absolutamente todas las células, contienen información hereditaria. La forma en que esta información hereditaria está ubicada dentro de la célula va a variar de acuerdo al tipo de célula, pero todas las células contienen información hereditaria. Y en todas las células se producen todas las funciones vitales de un organismo. O sea, cada célula puede ser autosuficiente para realizar todas las funciones vitales. Entonces, la generalización es, todas las células tienen una membrana plasmática, un citoplasma y material hereditario. ¿Sí? O sea, así como vimos que las células se dividen, que las células mantienen el material hereditario, tienen material hereditario, no importa cuáles son el tipo de células de las que estamos hablando, la generalización es que todas las células tienen membrana plasmática, citoplasma y material hereditario. ¿Sí? Cuando las células son procariontes, ese material hereditario no está dentro de un núcleo, sino que está como libre en la parte central, pero no separado del resto del contenido dentro del citoplasma de la célula procariota. Y la célula procariota tiene una membrana, en este caso además tiene una pared celular. La pared celular no es una característica que esté en todas las células,
pero sí la membrana plasmática. Si nosotros pasamos a mirar una célula eucariótica, vemos que hay una compartimentalización diferente en este tipo de células y podemos ubicar determinadas organelas e incluso podemos ver que el material hereditario común a todas las células, en este caso, está rodeado por una membrana nuclear. Entonces, esas son las grandes diferencias. Sin embargo, si ustedes miran este dibujo, también tiene citoplasma y también tiene membrana plasmática. O sea, esas son las tres cosas que ustedes van a tener en todas las células. Si nosotros hacemos una comparación rápida de las células procariotas y eucariotas, que ustedes ya sobre este tema estuvieron viendo algo, vamos a concluir entonces que en las procariotas el ADN está localizado en una región que a veces es la central, pero no está rodeado por una membrana, mientras que en las eucariotas hay un núcleo que tiene una membrana y ahí adentro está ubicado el material genético que después se origina durante la división o previo a la división de otra forma como para dar lugar a una división nuclear. Se origina después los cromosomas. En general las células procariotas son más pequeñas que las eucariotas, pero esto en general, estamos hablando de 1 a 10 micrómetros contra 10 a 100 micrómetros en líneas generales. Cuando hablamos de divisiones nucleares o de divisiones celulares, mejor dicho, en el caso de las procariotas la división celular es directa, a veces o generalmente por fisión binaria, que es el dibujito que acompañaba la tercer diapo que les comencé mostrando hoy. Entonces no hay un centríolo, no hay usos mitóticos ni microtúbulos porque no están de esa manera organizadas las células en su interior, ¿sí? Y en cambio en las células eucariotas hay una división celular que puede ser por mitosis, en el cual hay una presencia de un uso mitótico que de alguna manera mediante la acomodación de los microtúbulos ayuda a organizar la división cromosómica, y en este caso hay sistemas sexuales frecuentes y una alternancia de fases haploides y diploides mediante meiosis y fecundación. O sea, nosotros tenemos una gran diferencia entre la división que se produce en las procariotas y la división que se produce en las eucariotas. En las procariotas hay muy pocas formas multicelulares, generalmente no tenemos más de una célula y no hay una organización en tejidos, mientras que las eucariotas lo característico es la organización de células para formar tejidos y también organismos multicelulares, que son de los cuales nos vamos a ocupar mayoritariamente en esta carrera. Generalmente las procariotas tienen formas anaeróbicas, ya sean estrictas o facultativas, y en algunos casos también formas aeróbicas, pero en el caso de las eucariotas son casi exclusivamente aeróbicas las formas. Cuando comparamos unas organelas muy especializadas o una función característica de todas las células como es la respiración, en el caso de las procariotas no tenemos mitocondrias, o sea, todas las enzimas para la oxidación de las moléculas orgánicas están directamente unidas a la membrana, mientras que en las eucariotas lo que tenemos es enzimas ubicadas y organizadas en unas organelas de doble membrana que se llaman mitocondrias. Que quede bien claro que las funciones ocurren igual, porque en todas las células ocurren todas las funciones, ¿no es cierto? Lo que no existe es una organela en la cual se sitúen específicamente esas reacciones. Lo mismo ocurre en el caso de la fotosíntesis. Hay procariotas que pueden realizar la fotosíntesis, pero no tienen cloroplastos, simplemente las enzimas destinadas a la función fotosintética están dentro de ligadas a las membranas,
y en el caso de las enzimas de la fotosíntesis en las células eucarióticas están ubicados y organizados dentro de organelas de doble membrana que se llaman cloroplastos. Y ya que nombramos organelas de doble membrana dos veces, tanto para mitocondrias como para cloroplastos, vamos a ver la teoría que nos dice de qué manera se originaron esas organelas de doble membrana que hoy en día están presentes en las células eucariotas y que tienen algunas características, como vamos a ver más adelante, muy puntuales y que las individualiza mucho del resto de las organelas. Aparentemente, la teoría se llama teoría de la endosimbiosis, y en este esquema ven la forma probable en la cual se podría haber producido un proceso mediante el cual se formaron y permanecieron organelas con doble membrana dentro de células eucariotas. Si nosotros teníamos una célula con una membrana, una célula grande con una membrana que la rodeaba y una célula pequeña también con su propia membrana, aparentemente por algún proceso la célula pequeña se introduce dentro de la célula mayor y su membrana permanece inalterable, o sea, no desaparece, ni se funde, ni es fagocitada totalmente por la célula mayor, sino que permanece con su membrana y a su vez queda envuelta por el pedazo de membrana que formó la invaginación para que ella se metiera dentro de la célula mayor. De esta manera se obtienen organelas con doble membrana. Si lo vemos en este dibujo, que es mucho más claro, en la primera columna tendríamos unas células aeróbicas, que sería una premitocondria, una célula que va a necesitar oxígeno, y esa célula se puede introducir en una célula eucarionte que estaba en desarrollo, que ya tenía un núcleo en formación, se introduce y permanece con su membrana dentro de la célula mayor. Permanece con su membrana y entonces lo que va a ayudar es al proceso de respiración dentro de la célula mayor. De la misma forma, y lo que pueden ver en la tercera columna, y esto sucedería solamente en el caso de las plantas, habría otras células procariotas fotosintetizadoras, como podrían ser las cianobacterias, que por el mismo proceso quedan englobadas dentro de una célula mayor. Entonces, en este caso, daría lugar a las células vegetales actuales que tienen mitocondrias y cloroplastos. Entonces, nos quedan diagramados todos los procesos que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Hay células procariotas que no tienen divisiones internas y no se le pueden ver organelas. Hay células animales que tienen organelas y tienen unas organelas de doble membrana involucradas en los procesos de oxidación o de respiración que se llaman mitocondrias, y tienen células vegetales que son células eucariotas con organelas de doble membrana que se llaman mitocondrias y también con organelas de doble membrana que se llaman cloroplastos. Entonces estas últimas están involucrados en lo que es fotosíntesis. Si nosotros entonces tenemos todas esas características, volvemos a un gráfico que ya vieron anteriormente, que es la división de los organismos en tres dominios, dos de ellos pertenecientes a los dominios de las procariotas y un dominio de las eucariotas, a donde están los animales, las plantas, los protistas y los hongos, y que ya estuvieron viendo en la primera parte de la materia. De acuerdo a esto, nosotros nos vamos a referir mayoritariamente ahora a las células eucarióticas, y la gran diferencia que nosotros vamos a encontrar entre las células eucariotas animales y vegetales es que las células eucarióticas animales no tienen una pared celular rígida
y tienen algunos organelas o algunos lugares con funciones específicas, como por ejemplo los centríolos, y no tienen grandes vacuolas, pueden tener vacuolas pequeñas distribuidas en todo su citoplasma, mientras que las células eucariotas vegetales van a tener pared celular que les da rigidez y una vacuola, normalmente tienen una vacuola central que está muy relacionada con el proceso de turgencia de acuerdo al contenido hídrico que puedan tener como reservorio y que está obviamente relacionado al funcionamiento de las plantas. Entonces, esto es un resumen de lo que en realidad ya habían visto, pero era bueno recordarlo para comenzar entonces con la célula y sus diferentes funciones de acuerdo a las organelas. Pero previamente nosotros tenemos que estudiar algunas moléculas que componen la célula, porque si no, no vamos a poder entender cómo funcionan las organelas.